Unidos y Rusia en una cumbre en el territorio de Alaska, Estados Unidos, con la finalidad de buscar un acuerdo de paz al conflicto iniciado en febrero del 2022 entre Rusia y Ucrania. ¿Se habrá conseguido el alto al fuego en la región? ¿Es este el regreso de Vladimir Putin al escenario internacional? ¿Hubo un acuerdo entre ambos líderes? Para entender el desenlace de esta cumbre bilateral, nos acompaña el internacionalista Eder Victoria. Muy buenas tardes, Eder, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Marco, por acá en la Ciudad de México, un poco calurosa. Muy bien. Buenas tardes a tu auditorio, honorable sobre todo. Eder, ¿nos puede explicar, se consiguió un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev en esta última cumbre? Mira, primeramente tenemos que entender un poco sobre esta visita que hace Vladimir Putin a Estados Unidos, sobre todo histórica. Este encuentro, desde luego, va a marcar la primera visita que hace en casi una década desde que Donald Trump fue presidente en el 2018. Esto a su vez es importante porque es en un punto importante. Hay que recordar que Emerson Johnson en Alaska es casualmente un punto histórico para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su momento durante la Guerra Fría. Entonces, aquí vamos a hablar de algo muy particular sobre la escenografía que va a marcar la búsqueda de una propuesta de paz y reconciliación. Eh, Aunque esta reunión giró en torno, desde luego, al conflicto que hay ahorita en Ucrania, no se alcanzó, desde luego, un acuerdo de alto al fuego por ahora. Mm. ¿Y cómo vuelve Vladimir Putin al escenario internacional después de ese aislamiento que tenía en Rusia? ¿Vuelve triunfante Vladimir Putin a esta reunión? Desde luego, hay que verlo así. Va a representar para Putin una victoria simbólica, sobre todo, porque se rompe ese aislamiento que se tenía con Occidente y reafirma el compromiso que tiene Rusia dentro del escenario internacional, en donde tiene que marcar su estatus de poder. ¿Considera que esta cumbre representa el regreso de este estratégico de Vladimir Putin después de todo ese aislamiento? Pero en caso de no alcanzarse un acuerdo sustantivo, ¿qué medidas adicionales podría tomar Estados Unidos más allá de los aranceles ya existentes? Pues a Estados Unidos le conviene que Rusia esté dentro del este panorama internacional por varias razones, sobre todo porque es, a final de cuentas, un socio histórico para Estados Unidos en esta lucha que tiene para mantener la seguridad internacional y sobre todo esta poca o nulo acercamiento que tiene con China Estados Unidos. Ujú. Entonces, para Estados Unidos tener más cerca a Rusia para encontrar acuerdos o mantener el orden y la seguridad internacional siempre va a ser importante, al menos en este momento que Estados Unidos está reorganizando todas sus estrategias de poder a nivel internacional. Y ya analizando la correlación de fuerzas actuales, ¿cree que Ucrania se verá obligada a ceder territorio en el este o aún tiene margen para negociar? Va a ser un poco complicado porque en principio hay que recordar que en la administración pasada de la presidencia de Estados Unidos con John Biden estaban apoyando más en torno al conflicto que había o que existe en Rusia con Ucrania. En ese sentido, Ucrania va a tener que tomar una decisión importante, sobre todo porque se le ha solicitado el día de hoy, tuvieron este encuentro adicional con Zelensky, con el presidente de Ucrania, el presidente Donald Trump, y se está tomando la propuesta que sugirió Rusia, que es el alejamiento de esta adhesión pues, en un futuro con la OTAN, con la Organización del Tratado Atlántico, y y evidentemente quiere que se le dé la anexión de los estados que ya se tenían desde antes de incluso llegar a este conflicto ya como armado, como ya sentado. Ujú. Entonces considero que Ucrania
va a tener que tomar esa decisión importante de ceder al menos una de las dos posiciones que le está solicitando el presidente Putin. Mm. ¿De qué manera específica ha afectado a México este conflicto tras más de 3 años de guerra, particularmente en los términos económicos y geopolíticos? Tan impactante porque a muchas veces pensamos que al estar lejos de los territorios en conflicto no no va a pasarnos nada a nosotros, pero esto va a repercutir desde luego en O- el intercambio económico, sobre todo porque van a aumentar los precios, los costos de producción y sobre todo impactaría en la seguridad alimentaria en nuestro campo. Hay acuerdos, hay tratados comerciales que se van ofreciendo desde años, pero al haber un conflicto es difícil que estos acuerdos tengan esta sincronía como se siguen teniendo normalmente antes de llegar a los conflictos internacionales. Entonces, desde luego, la alza de precios y las importaciones o como tanto las exportaciones van a tener repercusiones a nivel local. mm. Y luego de lo discutido en Alaska, ¿qué escenario prevé para los próximos 6 meses en esta guerra escalada? ¿Estancamiento o solución diplomática? Yo, yo como especialista en gestión de conflictos como algo que se está desahogando, como algo que está tomando su curso y muy probablemente va a llegar a una cumbre de los tres países, sobre todo para alcanzar un acuerdo justo y un acuerdo que pueda romper el conflicto, más no solucionarlo. Hay que recordar que los conflictos no se solucionan, se transforman de manera positiva o Mm. manera negativa. Entonces, muy probablemente va encaminado a lo positivo. Aquí hay que tomar en cuenta el diálogo y la apertura que se tienen de los tres países. Ujú. En la visita del viernes de Vladimir Putin después de 10 años, un poco más, y sobre todo de Zelensky, que se ha mostrado abierto también al diálogo y a esta parte de establecer acuerdos. Eso yo creo que va a ser lo más importante y que no se quede a puertas cerradas, ¿no? Que Ujú. esto fue algo que a lo mejor le pudo beneficiar también al presidente ucraniano Zelensky, porque no solamente se habló con Rusia en un diálogo telefónico o en una negociación a puerta cerrada. Se Ujú. hizo una cumbre, se está generando este tipo de escenarios y obviamente Estados Unidos está participando como mediador. Hay incluso quienes opinan que analistas internacionales o que hacen alusión al Premio Nobel de la Paz, que Mm. muy probablemente incluso lo han mencionado Donald Trump como un personaje que logre la paz en Ucrania y Rusia. Y sobre todo esa cuestión muy importante de si estos dos países, que es los que están internos en este conflicto, pues que participen ambas partes. El que nada más una parte esté dialogando con Estados Unidos, sí hace que se vea un poco extraño, como estos movimientos de tratarlos separados a los dos. ¿Cómo miras estas acciones? Sí, desde luego. Incluso hoy participaron emisarios de esta organización de la OTAN y también de países europeos, que hace que desde luego haya una voluntad de todas las partes de encontrar una solución a los problemas que se están teniendo en esa parte de Europa. Pues le agradecemos, Eder, por tomarnos la llamada y traernos esta información sobre esta cumbre de Rusia y Estados Unidos en Alaska. No, al contrario a ustedes y a tu apreciable auditorio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bien, tuvimos en entrevista al internacionalista Eder Victoria con este tema, las conclusiones